Qué bueno volvernos a encontrar. Hoy para hablar sobre un tema cultural un poquito debatido. La cultura, bueno, la cultura es el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Quédese con nosotros porque ya estamos a través de TV Yumurí y en coordinación con la UNIAD, atrapando espacios. Hoy vamos a tener un programa inusual, pero a la vez imprescindible. Hay quienes piensan que el deporte, bueno, pues no forma parte de la cultura. Y sobre todo si se habla de pelota, nuestro deporte nacional y de su historia. Pero quédese ahí tranquilito que usted verá que sí. El invitado de hoy nació en Matanzas en 1949, es abogado, es investigador, tiene varios libros publicados que luego les voy a presentar y toda su historia lo avala como un escritor. Así lo considero, solamente que de una especialidad que también forma parte de nuestra cultura. Así que le doy la bienvenida a Alfredo Lauro Santana Alonso. Qué bueno tenerlo por aquí. Muchas gracias por haber sido invitado a este programa que realmente me sorprendió cuando usted me llamó a mi casa. Bueno, pues aquí estamos y hoy vamos a hablar del béisbol y su historia, del deporte nacional, ese que tanto amamos los cubanos. Y yo creo que cada niño, y hasta las niñas también, en algún momento han tomado una pelota en sus manos y han jugado, ¿verdad? Efectivamente, ¿cómo no? ¿Usted fue un niño que jugó pelota? Sí, cómo no. Desde los 7 u 8 años tuve esa inclinación siempre sobre el béisbol. Lo veía a través de la televisión en aquellos tiempos y soñaba con ser un pelotero en un futuro. Sí, nunca pensó en estudiar una carrera, siempre pensó que iba a ser un gran y famoso pelotero. En ese momento realmente no lo pensé. Era allá por los años 58, 59, y no pensé estudiar una carrera. Afortunadamente después sí pensé en eso y decidí dirigirme hacia una carrera y seguir el béisbol también como parte de mi hobby o de mi interés en sentido general. Alfredo, ¿y cuándo llegó el momento que usted decidió ya estudiar una carrera y por qué? Bueno, ya estando en el preuniversitario en La Habana, que estudié en preuniversitario becado en ese momento, decidí inclinarme en cuestión hacia una carrera universitaria, pero siempre practicando béisbol, porque en el preuniversitario practicaba, llegué a una selección juvenil nacional, estando en el preuniversitario, y después cuando paso a la universidad también integré equipos de la universidad, los famosos Caribes en aquel entonces, que era una selección de la Universidad de La Habana. O sea que, a pesar de que siempre en el corazón he llevado al equipo de Matanza, pero por mi formación en el lugar que estaba, jugué con equipos de la capital. ¿Y por qué estudia Derecho? Estudio Derecho porque siempre tuve preocupaciones de tipo social. Siempre la injusticia, las cuestiones excluyentes o discriminatorias en la sociedad fueron inquietudes que tuve desde muy pequeño y eso me llevaron a que siguiera esta rama específicamente. ¿Y qué importancia usted le concede al béisbol dentro de nuestra cultura? Para mí, en mi criterio, el béisbol o la pelota, como también te podemos hablar así, es parte de la filosofía del cubano, es parte de la idiosincrasia del cubano. Aún los que no les gusta la pelota tienen que de una manera u otra, en un momento determinado, pensar en ella o polemizar sobre ella y ya yo diría, está dentro del béisbol también. O sea que para nosotros es parte de la identidad del cubano. El último artículo que yo saqué, que lo presenté en un trabajo en la Universidad de aquí de Matanzas, se llama Béisbol e Identidad. Y habla precisamente de estos elementos psicológicos y sociológicos en el desarrollo de la personalidad del cubano precisamente. Y yo estoy muy feliz realmente porque yo decía que era un programa un poco inusual. Y en realidad, como usted decía, la pelota también forma parte de nuestra cultura. Este libro, Orígenes del Béisbol Cubano, El Palmar de Junco, fue su última publicación. De este libro vamos a estar conversando dentro de un ratico, porque ahora vamos a la fuente viva, también con una persona que investiga, que ama muchísimo al béisbol
y que es periodista. Así que nos vamos a la fuente viva. Reinaldo González Villalonga es periodista e investigador. Desde Girón y otras publicaciones ha escrito notables artículos, crónicas, reportajes e entrevistas de diversas temáticas. Hombre sensible, culto, conocedor como pocos de los rincones e historia de la ciudad. Amante y conocedor del béisbol, su historia y tradiciones ha hurgado en los archivos de diarios tan antiquísimos como La Aurora. Es junto con Santana un defensor del Palmar de Junco y su historia. El autor de Orígenes del Béisbol, El Palmar de Junco, reconoce sus aportes a su libro. Juntos, como Quijotes, avanzan hacia la luminosidad de un terreno mítico que vive y palpita. Hoy, en La Fuente Viva, Reinaldo González Villalonga. Queremos destacar la labor investigativa del jurista matancero Alfredo Santana, quien nos ha llevado al conocimiento de la historia del béisbol en nuestro país. En la más reciente Feria Internacional del Libro, efectuada aquí en Matanzas, se hizo la presentación de la obra Historia del béisbol cubano, El Palmar de Junco, donde se demuestra con pruebas irrefutables, a partir de documentos oficiales, el inicio del primer juego de béisbol en nuestro país, el cual tuvo lugar en el Palmar de Junco. Ese libro está realmente dedicado a conocer esta historia que algunos historiadores han tratado de tergiversar y dejando de reconocer los valores que tiene el Palmar de Junco. Por lo tanto, decimos que el aporte de Alfredo Santana en este sentido ha sido fundamental como investigador y propulsor de la historia del deporte en Matanzas. Él tiene otras obras que también son de obligada consulta para los investigadores, como la biografía de Martín Digo, ese grande del béisbol cubano, el más completo pelotero que ha dado nuestro país, así como José de la Caridad Méndez, conocido como el Diamante Negro, uno de los mejores pitchers en la década del 20 al 30. Estas obras complementan su investigación, pero él no queda ahí en su trabajo, él continúa profundizando y demostrando la certeza de que Matanzas, en particular el Palmar de Junco, fue el origen del béisbol en nuestro país. Por lo tanto, los que quieran acercarse al conocimiento de la pelota, ese deporte que es el fundamental, el pasatiempo nacional de los cubanos, tienen que acudir a la obra de Alfredo Santana. Entre otras cualidades que caracterizan a la personalidad de Alfredo Santana, hay que destacar su sentido de cooperación, de humildad, en cuanto a compartir elementos biográficos de figuras del béisbol cubano. Es una persona realmente que mantiene las mejores relaciones con todos los historiadores del deporte y por lo tanto es reconocido no solo por su obra, sino también por su forma de ser. Ese es Alfredo Santana. El periodista Reinaldo González Villalonga, que también es investigador, amante del béisbol. Una grata sorpresa para mí porque tenemos con Villalonga una amistad de hace 20 años. Hemos trabajado juntos en esta investigación del deporte en la provincia. Es de los íconos vivos que yo digo que existen en la provincia de nosotros y que a veces lo subestimamos y no tomamos en cuenta sus grandes conocimientos que tiene sobre el béisbol y el deporte en general. Realmente creo que es de justicia también hacerle un programa a él para que pueda también tener esta posibilidad. Bueno, pues tomamos la sugerencia, seguramente la directora ya lo tiene en su lista de invitados. Y yo me refería a este libro, Orígenes del Béisbol Cubano, El Palmar de Junco, que fue su última publicación, pero antes también tuvo otras publicaciones como El Inmortal del Béisbol, Martín Digo, este libro maravilloso, y Un astro del montículo, El Diamante Negro. Estamos hoy de rojo por la pelota, por el equipo Matanzas. Y bueno, aquí están los dos. ¿Cuándo es que comienza usted a interesarse por la investigación deportiva? Bien. Por el béisbol.
casualmente en los años 85 aproximadamente, yo me mudo dentro de la ciudad para la calle de Medio, entre Compostela y San Carlos, y frente a mi casa existía una pequeña tertulia de personas mayores que discutían mucho de béisbol. Y yo me uní a ese grupo en un momento determinado y ellos me hablaban mucho de Martín Digo. Yo apenas conocía a Martín Digo en aquel entonces. Lo conocía porque había leído algunos trabajos en la prensa, etcétera. Pero cuando empecé a profundizar en la vida de Martín Digo me impresionó gratamente. Y ellos me persuadieron, específicamente uno de los mayores, las personas estas mayores, Daniel Rodríguez, y también estaba Armando Rodríguez Acosta. Me persuadieron de que como yo era abogado, ¿por qué no me dedicaba a escribir sobre este personaje? Ya que me gustaba tanto el béisbol. Y entonces efectivamente comencé con ellos mismos a hacer las investigaciones, tomándole entrevistas, haciendo una serie de búsquedas en periódicos, etcétera. Y así surgió la idea que después se corporizó en este libro que usted muestra al público. El Inmortal del Béisbol. El Inmortal del Béisbol. O sea que ese fue su primer trabajo investigativo y logró publicarlo. ¡Qué bueno! Sí, después de una gran lucha porque estábamos en los años 80 y tantos, había grandes limitaciones también desde el punto de vista en las editoriales, de papel, etcétera. Y el libro, en el 87, yo lo presento en la editorial Científico-Técnica. El libro vino el periodo especial, aquel que ustedes conocen, riguroso. El libro incluso se extravió porque fue mandado a la antigua Unión Soviética para que fuera impreso allá. Se perdió y en el año 97 una compañera viajó a la antigua Unión Soviética y recuperó ese material y lo pudimos imprimir aquí en Cuba. Impresionante. En el año 98. Impresionante la historia que está detrás del libro. Entonces ya va siendo un camino también de promotor, además de la investigación. Sí, porque se va adentrando nosotros, en la promoción. Simultáneamente con esta cuestión de la investigación, a mí me gusta mucho la parte esta de las tertulias, de las diferentes discusiones de béisbol. Y en los años 90, precisamente, formando parte de la Comisión de Historia del Deporte de aquí de Matanzas, creamos junto con el compañero, con el doctor Rafael Bango Tijera, fundamos la Peña Deportiva Yumurina Parque de la Libertad. Una peña que apoyó mucho a los equipos enequeneros en aquel entonces, que viajamos a las provincias de Santiago de Cuba, etcétera. Y a partir de ahí me incluí dentro de ese ejecutivo. Fui presidente de la peña deportiva esa después del doctor Bango. Y esto también nos llevó a promocionar el deporte, no solamente desde el punto de vista de los libros, sino también con toda la ciudadanía, con todos los compañeros en sentido general. Entonces está indisolublemente ligada su vida como investigador a la de promotor. Pienso que sí. Incluso uno de los objetivos de ese libro que acabamos de publicar es narrar un poco todas las avatares que ha tenido el surgimiento de la idea de que el Palmar de Junco sea constituido el salón y museo de la fama del béisbol cubano. ¿Cree usted que de alguna manera siempre un promotor tiene algo de investigador? Pienso que sí, que ambas cosas van unidas muy indisolublemente. Porque uno a medida que se adentra en un tema de esto de profundidad, después siente la necesidad de divulgarlo, de expresarlo. Y a mí me preguntaban el otro día si escribir era difícil. Efectivamente es difícil, pero como tenemos esa pasión, esa necesidad de expresarlo, es parte de uno mismo. Usted se dedica a investigar los temas deportivos, sobre todo y fundamentalmente el béisbol. Sí, efectivamente. Es así. Bien, le han publicado libros, como vemos aquí, El Astro del Montículo, El Inmortal del Béisbol. Ahora en la feria, en la última feria, bueno, pues se presentó Orígenes del Béisbol Cubano, El Palmar de Junco. Y son palabras mayores ya tener 3 libros publicados con tantos artículos, investigaciones. ¿Se considera usted un escritor? Bueno, me considero porque realmente pienso que sí. A pesar de que es un modesta aporte a la literatura, pudiéramos decir, pero pienso que ya hay que darle también el valor que necesita el béisbol también como parte de la literatura del cubano. Creo que debe de entrar entre las necesidades y que comprendan que es parte de nuestra identidad. Y no podemos soslayar nunca eso, porque nuestra nacionalidad cubana precisamente se forjó con el nacimiento del béisbol. Realmente han ido paralelamente, indisolublemente unidas, como decimos. Desde que surgió la nacionalidad cubana, surgió el béisbol casualmente. Y bueno, pues hay muchos especialistas que se dedican a estudiar otro tipo de temas y también a hacer publicaciones, y en lo particular
le doy la mano porque lo felicito realmente su labor como escritor y que nos va dejando toda esa historia de la pelota, sobre todo aquí en nuestra ciudad, en Matanzas, que tenemos ese palmar de Junco llamado a ser el Salón de la Fama. Eso vamos a dejarlo para ahorita. Ahora lo invito a En Creación para que los amigos televidentes conozcan más de cerca su labor investigativa y de promotor también del béisbol. Para mí el béisbol es parte de la filosofía de la vida del cubano, aunque pudiéramos particularizarlo, hablando del cubano, pero en sentido general de todos los amantes del béisbol. Yo lo planteo incluso en el libro. El béisbol es más que religión, es más que política, es más que filosofía y sin embargo es todo eso y mucho más. Es parte de la idiosincrasia del cubano. En los años 80 me introdujo en esta labor el compañero y amigo José Cuétaro, conocido por Colacho, un investigador e historiador cardenense que fue historiador incluso aquí de la ciudad de Matanzas en los años 80. Y él fue uno de los que me estimuló, si se quiere, a que yo me dedicara a estas cuestiones. La relación que encuentro entre el derecho, la promoción, es que todos están ligados de una manera o de otra. Cuando hacemos un juicio de quiénes son los mejores en una determinada posición, en la pelota, podemos decir, estamos haciendo un juicio de valores. Indudablemente el derecho tiene que estar presente para ser lo más imparcial posible o más justo en un momento determinado. Eso es una de las características que en mi carrera se conjuga con mi investigación también en estos asuntos históricos de béisbol. El Palmar de Junco para mí es lo máximo, puesto que representa el lugar donde primero se jugó de forma oficial béisbol en Cuba y yo pienso que también ya en estos momentos es patrimonio deportivo de la humanidad, porque no hay en el mundo un lugar que mantenga estas características de ser un estadio activo todavía para jugar béisbol. Tengo que ser un poco regionalista en este caso, pero es indudable que el Victoria de Girón también me causa, el Palacio de los Cocodrilos, una gran impresión, porque en ese se han realizado brillantes juegos y eso también a uno lo toca un poco directamente. Seguir promocionando el béisbol a través de las nuevas generaciones, de los niños. En Matanzas, sobre todo, vamos a decir así, años atrás había decaído el espíritu de los muchachos en el béisbol. Y yo sigo pensando que independientemente que tenemos que ver el fútbol, el básquet, pero que el deporte nuestro, el deporte nacional es el béisbol. Y esto no se debe de perder nunca. Nuestros niños, nuestras nuevas generaciones deben de formarse en estos valores. No solamente que es un deporte, como digo yo, científico, es un deporte de civilizados, de personas civilizadas, donde se respetan reglas, valores, y esto se puede inculcar desde muy pequeña edad en los niños para que sean buenos ciudadanos posteriormente. Mi familia es el todo, podemos decir que es la fuente de inspiración. Afortunadamente todavía tengo vivos a mis padres, 90 y 91 años, mi esposa, fiel compañera, me ha ayudado mucho en estas cuestiones de la investigación. A veces me ha aguantado más de la cuenta, diría yo, porque a veces suspendo una actividad familiar por una actividad de este tipo. Mis hijos, que tengo varios, mis nietos también han sido fuente de inspiración para esto. Espero que a alguno de ellos le llegue el bichito de la investigación histórico-deportiva y esa sería la satisfacción más grande que yo pudiera tener en la vida. Llegamos a El Inmortal del Béisbol, Martín Digo. Esta es la segunda edición. Sí, la primera fue en el año 1998, que la presentamos precisamente en el Juego de las Estrellas, que se significó en Ciego de Ávila. Era El Inmortal del Béisbol. Pero por una cuestión, si se quiere, curiosa, en la carátula de esa primera edición aparecía la firma de Martín Digo, la original. Y en la segunda edición agregaron ese Martín Digo al título de Inmortal del Béisbol. Una cosa muy curiosa. Por eso todo el mundo me dice, bueno, es el Inmortal del Béisbol, Martín Digo. Digo, bueno, inicialmente fue el Inmortal del Béisbol. Lo dejamos como un gancho comercial para que las personas quizás un poco preguntaran a quién se refiere. Pero realmente la editorial después lo tomó como parte del título también. O sea que hay una con la firma y esta otra edición que ya no tiene la firma, sino el nombre. Exacto. Y ahora El Astro del Montículo, el Diamante Negro.
¿Qué diferencias y qué semejanzas hay entre ambos libros? Bueno, semejanza vamos a decir, ambos son matanceros. Y creíamos que teníamos que levantar un poco, como decíamos nosotros, esa imagen del béisbol, que para muchos el béisbol matancero siempre estaba deprimido, podemos decir, o por lo menos los jóvenes pensaban, después del triunfo de la revolución, que el béisbol en Matanza siempre ha sido una cosa, y sin embargo queríamos mostrarle al público lo que significó el béisbol incluso desde el año 1874 hasta nuestros días, y específicamente Matanza en el siglo XX, los primeros años del siglo XX, cómo hubo de beisbolistas de una tremenda calidad, como son los casos de Martín Digo, y antes de Martín Digo, José de la Calidad Méndez, el Diamante Negro cardenense, que se desarrolló en ligas profesionales también en Cuba, y que fue una verdadera maravilla. Incluso Adolfo Luque, uno de los mejores lanzadores cubanos de todos los tiempos, que jugó en grandes ligas, decía que José de la Calidad Méndez fue superior a él en su tiempo, y que los premios y halagos que recibió él, debía haberlo recibido José de la Calidad Méndez. Pero lamentablemente por el color de su piel, había una discriminación racial muy poderosa en aquellos años, y solo pudo jugar en las ligas negras de Estados Unidos, y no pudo nunca jugar en grandes ligas. Pero derrotó a equipos de las grandes ligas en múltiples ocasiones aquí en el país, y fue considerado un ícono también dentro del béisbol en Cuba. ¿Ha participado usted también en concursos sobre investigaciones deportivas? ¿Qué importancia le concede a la participación en estos concursos? Precisamente en los años 80, cuando iniciamos en esta investigación, que estábamos haciendo el trabajo sobre Martín Digo, visitó mi casa José Huétara Colacho, nombrado por los amigos, porque él era presidente de la Comisión Provincial de Historia del Deporte aquí en Matanza. Y me pidió que integrara también la Comisión de Historia. Y a partir de ahí también efectivamente hice un trabajo, el primer trabajo nuestro fue también sobre la biografía de Martín Digo, quizás en una síntesis, no como estaba haciendo, pero simultaneé el trabajo de investigación e hice una síntesis para un trabajo o un concurso del deporte en ese momento. Después participé también con la biografía del Diamante Negro, el cual obtuvo en el año 91 el título, un título a nivel nacional, en el concurso nacional. Hice también una breve reseña del triunfo del Deportivo Matanza en el año 43, y también hablé sobre el béisbol, como decía, béisbol y identidad, uno de los últimos artículos míos que presenté en un concurso también a nivel de la universidad, y otros múltiples, el jurista pelotero, también un gran pelotero matancero, Martín del Junco, tiene mucha vinculación con el Palmar de Junco, y también fue un trabajo que presenté en un concurso nacional. Llegamos a la última publicación, Orígenes del béisbol cubano, el Palmar de Junco. ¿Por qué quiere usted especialmente mucho esta publicación? ¿Y cómo usted quisiera que los cubanos leyeran este maravilloso libro que, bueno, va a nuestros orígenes? Bueno, en la introducción del propio trabajo lo digo. Ahí yo, en uno de los capítulos incluso del libro, doy a conocer el trabajo que hemos llevado a cabo desde los años 87 aproximadamente, cuando nos surgió la idea en el municipio Playa, conjuntamente con un historiador ya fallecido, Roland Socarrás Rojek, un amigo entrañable mío también, cuando nos propusimos la idea de luchar porque el Palmar de Junco fuera declarado monumento nacional, y también, ¿por qué no?, que se creara el Salón y Museo de la Fama del béisbol cubano allá en esa lejana fecha. En ese entonces no se hablaba mucho ya de Salón de la Fama, porque en Cuba había habido un Salón de la Fama, o un Salón de la Fama entre comillas, más bien una placa de una galería de salón profesional del béisbol, pero realmente un salón como tal no se había erigido nunca en Cuba. Y empezamos a trabajar en esa idea desde esos años. En el año 91 elevamos a las instancias superiores la Comisión de Historia, la Comisión del Deporte aquí en Matanza y la Peña Deportiva Parque La Libertad, nuestra solicitud de que fuera declarado Monumento Nacional el Palmar de Junco y que fuera erigido el Salón y Museo de la Fama del béisbol cubano. Entonces, toda esa batalla que hemos desarrollado de ese año 87, 88 y siguiente, no solamente yo, vamos a decir así, porque ha sido un grupo de compañeros muy valioso. Lamentablemente muchos de ellos han fallecido ya, el doctor Bango, el compañero Aldo Muñoz, o sea que sobre esta lucha que hemos llevado a cabo no ha sido muy fácil.
Ha habido que luchar con incomprensiones por parte de autoridades, ha habido que buscarse problemas, como decimos nosotros, porque a veces han querido hacer determinados trabajos en el Palmar de Junco, nos hemos negado a eso, hemos sido persistentes en eso y realmente creo que al final se va a imponer la razón y la justicia. Bueno, ya se está haciendo algo. Después de tantos años de preocupación, de promoción porque Matanzas tenga el Salón de la Fama, de todo este trabajo que usted ha hecho junto a tantos colegas y amigos, en síntesis, muy brevemente, usted como abogado que estudió esa carrera, ¿cómo defendería ante un tribunal el hecho de que el Palmar de Junco tenga su Salón de la Fama y se quede Matanzas con ese orgullo? Una pregunta muy interesante. Precisamente nosotros hemos tratado de persuadir, primero con estos libros, con esta batalla que hemos librado de conocimiento de la historia, porque no hemos querido imponer esta cuestión. Queremos que sea un problema de convencimiento para que las autoridades se persuadan de la importancia que tiene este lugar. Esto es un símbolo, podemos decir, de la ciudad, y sin desdorar el resto de los símbolos o el resto de las cuestiones aquí en Matanzas, porque es un monumento nacional como otros más. Pero yo creo que es el más representativo, como decíamos nosotros, del cubano y del matancero en particular, el Palmar de Junco. Y entonces hemos tratado de llevarlo por esta vía, pero hemos también, como decimos, nos hemos aferrado a la resolución 104 del año 91, sancionada por el capitán Antonio Núñez Jiménez y por la doctora Marta Arjona Pérez. Y pensamos que si tenemos que defender ante un tribunal, lo haremos también desde el punto de vista legal, porque es algo que es injusticia, le pertenece a Matanzas. Y bueno, así estamos finalizando, hablando hoy de béisbol, nuestro deporte nacional. Le doy las gracias, maestro, por tenerlo aquí y conocer un poquito más sobre nuestra cultura. A usted, amigo televidente, le digo que la próxima semana estaremos aquí con otro invitado de lujo. No falte porque yo lo espero. Gracias.